Muy bien, muy buenos días, estimados estudiantes. Una vez más, aquí su profesor Germán Edgar Ochoa Serpa. Les doy la cordial bienvenida a este nuevo aprendizaje del día de hoy. Chicos y chicas, el día de hoy vamos a trabajar el área de personal social, cuya actividad reconocemos los vínculos históricos de la independencia. Estamos hablando de nuestra independencia del Perú. Chicos y chicas, para este día tenemos como propósito identificar las repercusiones económicas en la independencia del Perú. Esta palabrita, ¿no? ¿Qué significa repercusión, chicos y chicas? Ya busquemos en nuestro diccionario y sabremos ya qué significa repercusión económica de nuestra independencia del Perú. Como evidencia de aprendizaje, vamos a escribir esto, ¿no? ¿Cómo sería un país ideal, ¿no? Y dentro de nuestro criterio de evaluación para este día vamos a trabajar con 3 criterios, ¿ya? Y las acciones son, utiliza, por ejemplo, utiliza esta acción, no te olvides, utiliza diversas fuentes de información confiables para conocer el proceso de independencia del Perú. Luego, vas a identificar, ¿qué cosa, profesor? Las repercusiones económicas que se dieron en el proceso de la independencia del Perú. Y finalmente, vas a reflexionar y escribir cómo sería un país ideal. Una vez que cumplas con estas 3 acciones o 4 acciones, ya el día de hoy puedes decir que has cumplido con tu meta. Mis queridos estudiantes, entonces vamos a dar inicio a esta nueva actividad que será muy interesante. ¿Ya? Así mismo, voy a compartirles algunas respuestas de mis estudiantes ya trabajado en esta mañana. ¿Ya? Entonces, dentro de nuestro desarrollo de la actividad nos indica lo siguiente, ¿no? Lee atentamente la siguiente información. ¿Sabías que a ver, un ratito, vamos a subrayar. No se puede, ya. ¿Sabías que la intertextualidad es la presencia de una información de un texto en otro? Pueden ser 2 textos de un mismo autor o de distintos autores, entre los cuales se establece una relación de diferencias y semejanzas sobre el tema o el propósito. La relación se puede presentar a través de una cita o de otras referencias textuales. Chicos y chicas, antes de leer, analiza el título de cada texto, ¿ya? Entonces vamos a analizar qué diferencias hay en estos 2 títulos de textos. Uno de ellos es cómo afectó la independencia a la economía peruana. ¿Cómo crees que afectó la independencia a la economía peruana? ¿Habrá afectado? Y la otra, ¿cómo afectó la independencia del Perú a la economía española? ¿A quién crees que habrá afectado más la independencia del Perú? Uy, vamos a leer 2 textos que serán de mucha importancia, chicos y chicas. ¿Ok? A partir de estos 2 títulos, vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué se expone en el título de cada texto? ¿Qué se expone, chicos? Nuevamente leamos, entonces, ¿cómo afectó la independencia a la economía peruana? ¿Y cómo afectó la independencia del Perú a la economía española? ¿Ya lo tienes la respuesta? ¿Qué se expone en el título de cada texto? Aquí una de mis estudiantes decía, ¿no, profesor?
se expone las consecuencias de la economía en el Perú y España, producto de la independencia del Perú. Por supuesto que cada uno va a dar también su propia respuesta, que es totalmente válido, ¿verdad, chicos? Eso ya siempre se les ha dicho, ¿no? ¿De qué tratará cada uno de estos textos? ¿De qué crees que tratará? A ver, vamos, piensa un poquito. ¿De qué crees que tratará cada uno de estos textos? Muy bien, ya lo tiene la respuesta, ¿no? Entonces vamos a compartir también una de las respuestas, profesor. Seguramente tratará sobre las consecuencias que trajo la independencia del Perú, ¿no? Son nuestras predicciones, por supuesto, ¿no? Y vamos a corroborar, pues, con los fuentes confiables, ¿verdad, chicos? Muy bien, continuamos entonces. ¿Tendrán relación ambos textos? ¿Cuáles serían? ¿No? ¿Tendrá relación? Entonces, vamos a compartir también su respuesta de una de las niñitas, ¿ya? Seguro que sí, profesor, ya que ambos países se involucra directamente la parte de la economía, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la parte de la economía? Pues, ¿no? Entonces, aquí, ¿te gustaría leerlos? ¿Y con qué finalidad? A ver, yo te pregunto a usted que me está mirando, que está viendo este video, ¿te gustaría leerlos? ¿Y cuál sería tu finalidad para leer? Muy bien, entonces, efectivamente, ¿no? A ver, claro, a mí me gustaría leer porque quiero conocer más sobre el proceso de la independencia del Perú. ¿Y a ti por qué te gustaría leerlos, chicos? ¿Mm? Entonces vamos a ver entonces esas dos informaciones, esos dos títulos, o mejor dicho, estos dos textos vamos a analizarlo, ¿ya? Lo cual nos dice, lee los siguientes textos, subraya o analiza anotaciones en tu cuaderno. Entonces, texto uno, primero siempre visualizamos, ¿no? Aquí tenemos los dibujos o imágenes, mire, ven, ¿no? Acá están las imágenes y aquí también, ¿ya? Listo, entonces dice, ¿cómo afectó la independencia a la economía peruana? ¿No? Listo, entonces nos indica lo siguiente. La guerra de la independencia acentuó la crisis de la economía peruana que se había iniciado 2 décadas antes. La agricultura, la minería, el comercio y la pequeña producción fabril sufrieron la pérdida de capitales, mercados de consumo, infraestructura y mano de obra. Subrayamos esta parte que está muy interesante, chicos y chicas, ¿ok? Listo. Asimismo, la ruina de los negocios particulares provocó el aumento del costo de vida y una menor recaudación de tributos. Qué interesante, ¿no? Nuevamente subrayamos esta parte que me parece interesante, chicos, ¿ya? La ruina de los negocios particulares provocó el aumento de costo de vida y una menor recaudación de tributos. El Estado republicano careció entonces de fuentes de ingresos para atender los servicios públicos y la población cayó en abandono. Uy, ay, ay. Los viajeros y ministros de Hacienda de los años de la independencia, 1821 a 1825, han descrito la pobreza general sufrida durante esa época por todos los grupos sociales, ¿no? Por supuesto, la independencia pues trajo consecuencias, ¿no? En nuestro país. El desbarajuste económico provocado por la independencia fue mitigado, esta palabrita, a ver, fue mitigado. Ya subrayamos también esta palabrita. Fue mitigado con las rebajas de los aranceles de importación y el tributo indígena, ¿no?
con las rebajas, ¿no? Dice, ¿no? Del tributo indígena. De esa manera, los indígenas empobrecidos terminaron siendo los más afectados por el costo de la guerra. ¿Quién lo dice? Lo dice Alejandro Salinas, ¿no? Este es un fuente de Alejandro Salinas. Qué interesante texto, chicos, ¿no? Muy bien, entonces vamos a leer también el texto 2. ¿Cómo afectó la independencia del Perú a la economía española? Desde fines del siglo XVIII, la economía española venía sufriendo una grave crisis manifestada en una turbulencia social creciente y un palpable establecimiento económico. En este complicado marco, los procesos de independencia americanos, con la consiguiente desarticulación del sistema comercial y de transferencias monetarias entre América y la península, ¿acá? Entre América y la península, supusieron el agravamiento de una larga crisis y el Perú no fue una excepción. Si bien es verdad que en 1821 los lazos económicos estaban sumamente debilitados, mira, los lazos económicos estaban sumamente debilitados. La independencia del virreinato significó un duro golpe al débil tejido comercial, y manufacturero metropolitano. ¿Ya? Además, dice, privó a la Real Hacienda de unos ingresos que, aunque modesto, y en los últimos tiempos erráticos, ¿no? Vamos a subrayar también entonces, ¿ya? Privó al Real Hacienda de unos ingresos, ¿no? Aunque eran pocos, pero eran erráticos. No dejaban de ser importantes para un estado de borde de la bancarrota. Por otro lado, la pérdida del puerto de Callao. La pérdida de puerto del Callao significó para la monarquía la desconexión definitiva del comercio en Pacífico. Uf, qué interesante, chicos. Hasta aquí. Repito entonces esta parte. Dice, la pérdida del puerto de Callao significó para la monarquía la desconexión definitiva por parte con el comercio del Pacífico. Con todo lo que ello acarreaba, España deja de ser un imperio y se vio obligada a pensar como nación. Sin embargo, la pérdida de América obligó al país europeo a una larga reflexión, porque las bases económicas fueron a partir de entonces muy frágiles. ¿Quién nos dice? Nos dice Dionisio de Haro, ¿no? Este señor nos da esa información. Muy bien, chicos, vas conociendo más sobre nuestra independencia del Perú, ¿ya? Entonces, a partir de ello vas a verifica si tus predicciones tienen que ver con el contenido leído, ¿qué respuestas mejorarías, no? O sea, es decir, si estas preguntas, por ejemplo, ¿de qué tratará, no? ¿De qué tratará cada uno de estos textos? Seguramente no, como yo dije, seguramente tratará sobre las consecuencias que trajo la independencia del Perú, ¿no? Entonces, si tú ya has hecho tu respuesta, entonces, ¿qué respuestas usted mejoraría, no? Muy bien, chicos y chicas. Ahora sí, identifica ideas relacionadas en los textos y responde a las preguntas. ¿Cuáles fueron las principales repercusiones de la independencia del Perú en el aspecto económico, tanto en Perú como en España? ¿Ya? ¿Cuáles fueron? A ver,
en la economía del Perú, ¿cuáles fueron? Y en la economía de España, ¿cuáles fueron, chicos? Repercusiones económicas de la independencia del Perú. Hace un momento, una de mis estudiantes me decía esto. Estoy seguro que usted ya lo tiene también su respuesta, pero aquí le voy a compartir una respuesta de un estudiante, ¿ya? Profesor, en la economía del Perú repercutió la agricultura, ¿no? La minería, el comercio y la pequeña producción fabril, ¿no? Profesor, también el aumento de costo de vida por diversos factores. Efectivamente, en el texto lo indica. Profesor, también hubo menor recaudación de los tributos, entre otras. Aquí en el texto nos dice por eso acá, mira, ve, eh, iniciando los ejes, la agricultura, la minería, el comercio y la pequeña producción fabril sufrieron la pérdida de capitales, mercados de consumo, infraestructura y la mano de obra. Entonces, eso fue la parte de repercusión, ¿no? Que repercutió en la economía del Perú. Y en la economía española, chicos, ¿cuál fue? Entonces, aquí te dejo también. Estoy seguro que usted ya lo tiene su respuesta, ¿no? Por supuesto. Entonces, cada uno, recuerden que sus respuestas es totalmente válido, chicos, ¿ya? A ver, veamos entonces aquí, ¿no? Entonces, puedo decir yo también el estancamiento económico, es decir, no hubo ingresos y eso lo dice en el texto 2. El tejido comercial y la manufacturera. Se privó la entrada a la hacienda real. ¿Se acuerdan cuando estábamos subrayando? Y sobre todo la pérdida del puerto de Callao. Esta pérdida de puerto de Callao totalmente, ¿qué decía en el texto? ¿Qué decía? Recordemos. Aquí está, mírame. La pérdida de puerto de Callao significó para la monarquía la desconexión definitiva por parte o con el comercio en el Pacífico. Es decir, que ya no había embarcaciones que trasladaban el comercio, ¿no? Hacia España, hacia otros países. O sea, ya totalmente había perdido la monarquía española, ¿verdad? Muy bien, chicos y chicas. Entonces vamos a continuar con esto, ¿ya? Con las preguntas. Por otro lado, te dice, ¿por qué la independencia del Perú impactó en la economía de España? ¿Por qué? ¿Ah? Repito la pregunta. ¿Por qué la independencia del Perú impactó en la economía de España? Muy bien. ¿Y cuál fue la situación desencadenante, no? Listo, ya lo tiene porque la independencia, pues obviamente cuando se independiza el Perú, ya no hay pues esa riqueza, ¿no? Por ahí dice el profesor, ya no, es como puso una alumna un ejemplo, profesor, es decir, como cuando nosotros en la casa estamos, ¿no? En la casa estamos y cuando no está el dueño, pues se lo llevan todo, ¿no? Vienen con su camión y los llevan todo, pero si esto regresa y nosotros lo tenemos bien asegurados, por supuesto que no va a haber cómo llevarse las cosas, ¿no? Entonces, efectivamente, una niña dio su ejemplito y aquí te dejamos una respuesta, chicos. Porque los lazos económicos estaban sumamente deslegitimados, ¿no? Y a la pregunta dice, ¿cuál fue la situación desencadenante? La pérdida del puerto de Callao. Aquí totalmente termina pues la monarquía española, ¿no? Sobre todo el comercio, ¿verdad? Entonces, ¿por qué en el Perú se desatendieron los servicios públicos y se abandonó a la población? ¿Por qué crees, chicos? En el texto también lo indica, ¿no? O sea, es decir, ¿por qué se desatendieron, por ejemplo, el servicio de agua, el servicio de luz, ¿no? Entonces, aquí hay una respuesta también que en el texto te indica, ¿no? Porque el Estado peruano
careció de ingresos, ¿no es cierto? No había ingresos, no había tributos sobre todo. Y pues vino la desatención de los servicios, ¿no? Y sobre todo, ¿quiénes fueron los más afectados? Los más afectados eran los pobres, pues, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, aquí otra pregunta. Dice, el desbarajuste económico provocado por la independencia fue mitigado con las rebajas de los aranceles de importación y el tributo indígena. Según el texto, ¿qué significa mitigar? ¿Ya lo tienes tu respuesta, chicos? ¿Qué significa mitigar? Haz un pausa para este video y luego busca ver qué significa nuevamente mitigar. Incluso he subrayado, ¿no? Listo, por supuesto que sí, mitigar significa reducir impuestos según el texto o reducción de impuestos, ¿no? Listo, chicos y chicas, ¿ya? Entonces, continuamos aquí. ¿Por qué se afirma en el texto que los indígenas empobrecidos fueron los más afectados por la guerra de la independencia? Esta pregunta te invito a que usted lo responda. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos y chicas, entonces vamos a continuar. Reflexiona y opina. Un Estado que cuenta con recursos económicos debe atender los servicios públicos y las necesidades básicas de la población. Sin embargo, no siempre se cumple esta condición. ¿Por qué crees que se presentan estas situaciones? Muy bien, para ello, mi querido estudiante, te invito a que usted lo pueda responder en estos 3 cuadritos, ¿ya? Por eso te indica, vas a hacer un listado de las posibles causas. O sea, ¿qué causas, no? En la salud, en educación y en seguridad, ¿ya? Yo te voy a dejar aquí como ejemplo, ya, como ejemplo, las mismas respuestas de algunos estudiantes. Chicos y chicas, por ejemplo, dice aquí, profesor, falta de coordinación con los establecimientos de salud. No hay una buena coordinación. Excelente. Falta de inversión en las postas médicas por parte del gobierno, ¿no? Y la parte burocrática, es decir, mucho papeleo para poder gestionar de repente algunos medicamentos, ¿no? Listo. En la parte de educación, recuerden que estamos respondiendo esto, ¿eh? ¿Por qué crees que se presentan situaciones? De a partir de esta reflexión, ¿no? Nuevamente, un Estado que cuenta con recursos económicos debe atender los servicios públicos y la necesidad básica de la población. Sin embargo, no siempre se cumple esta condición. ¿Y por qué crees que se presenta esta situación? En la salud, ya lo dijimos. Ahora, en la educación. Usted me va a realizar, por supuesto, aquí su propia manifestación y sin embargo aquí le estoy dejando como ejemplo. Yo puedo decir, por ejemplo, falta de atención por parte del Ministerio de Educación, ¿no? En la parte de educación. Poca iniciativa por parte de la población para mejorar la educación, ¿ya? Y en la seguridad, ¿qué dices? Ahí también usted va a poner sus ejemplos. Aquí yo te muestro un ejemplo. Falta de manejo del sistema de seguridad. Falta de conocimiento de los funcionarios en temas de seguridad. Entonces, estas son algunas causas, ¿no? Que de repente el ministerio deja pues de atender algunos servicios básicos, ¿ya? Muy bien, chicos y chicas. ¿Y tú? ¿Cómo te imaginas un país ideal? Escribe algunas ideas, ¿ya? Entonces, ¿cómo quieres? ¿Cómo te imaginas un país ideal? ¿Qué quisieras o cómo quisieras que tu país sea? Y aquí, pues, mis estudiantes me han respondido excelentísimo. Un saludo para mis estudiantes, ¿no? Para todos mis estudiantes del peruano suizo, ¿ya?
Muy bien, chicos y chicas. Entonces, aquí, por ejemplo, una niña me decía, profesor, en la salud, yo quiero que sea de esta manera, que mejore nuestra salud, que baje los precios de los medicamentos, que los alimentos sean accesibles, ya que mientras estemos bien alimentados, nuestra salud no será afectada. Por supuesto, chicos, y sobre todo que baje los medicamentos, que sean totalmente gratuitos. Sin embargo, por ejemplo, ahorita en COVID-19, durante esta pandemia, los medicamentos se han elevado, se han triplicado totalmente y no son accesibles, pues lamentablemente para la gente que no tiene recursos económicos, ¿no? O que no cuenta con recursos económicos. ¿Y tú? ¿Cómo quisieras, chicos, cómo te imaginas un país ideal? Tu propia respuesta, vamos. En educación también, profesor. Yo quisiera que la educación sea gratuita para todos e igualitario, que no distinga ni al pobre, ni al rico, ni al extranjero, ni al peruano, ni de las regiones desde la costa, sierra y selva, que sean para todos igual la educación, profesor. Que los colegios tengan buena infraestructura. Eso es lo que añora este estudiante. Otros estudiantes, por supuesto, también respondieron, profesor, que nuestro gobierno se preocupe que haya inversión en educación. Profesor, por ahí decía, profesor, así como en el país Salvador, que todos tengamos nuestros tablets o nuestras computadoras. Ese a eso te imaginas un país ideal. Qué interesante, chicos y chicas, ¿no? Y en cuanto a la seguridad, ¿cómo quisieras, no? ¿Cómo te imaginas un país ideal? Vamos, ¿cómo quisieras? A ver, ¿cómo te imaginas? Profesor, por ahí me decía, profesor, yo me imagino que nuestro país seamos libres de la delincuencia y que todos y todas nos sintamos seguras y seguros. Que no haya corrupción por parte de los mandatarios y que cumplan lo que prometieron, ¿no? Qué interesante respuesta, chicos, y estoy seguro que usted también lo va a responder y vas a tener un listado de repente cómo te imaginas un país ideal, ¿no? Muy bien, chicos y chicas, entonces llegó el momento de evaluar tus aprendizajes, ¿ya? Acá tenemos ya los criterios que al inicio se te ha mostrado. Entonces vamos a simplemente evaluarlos, chicos. ¿Ok? ¿Utilicé diversas fuentes de información confiable para conocer el proceso de independencia? Por supuesto que sí, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que de repente te faltó algo, necesitaste apoyo? También lo escribes. Indiqué las repercusiones económicas que se dieron en el proceso de independencia. Por supuesto, también, chicos, por ahí hemos dado respuestas también, ¿no? Y que ustedes también seguramente lo van a desarrollar de esa manera. Reflexioné y escribí cómo sería un país ideal. De hecho, definitivamente que sí, ¿ya? Chicos y chicas, si has cumplido con todos esos criterios y has desarrollado de manera correcta, entonces tu nota será un AD. ¿Ya? Listo. Muy bien, chicos, mis estimados estudiantes. Entonces, nos despedimos hasta el día de mañana. Un abrazo caluroso. Dios mediante, entonces. Hasta mañana. Muchísimas gracias, chicos y chicas.